tenemos que reconocer es la constancia ¡que viva la patria! ¡Que viva la patria! Si algo debemos reconocer es la constancia que ha tenido el presidente Nicolás Maduro en aras de la paz, en aras de la tranquilidad, su profundo talante democrático. Allí están los resultados. Allí está un acuerdo suscrito entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y factores de la oposición venezolana en el marco de la mesa de diálogo. Motivo de celebración. Gracias, presidente Nicolás Maduro, le decimos desde la Asamblea Nacional Constituyente por este evento de gran trascendencia para la democracia venezolana, donde queda aislado los pequeños que intentan boicotear nuestra democracia participativa y protagónica, donde queda aislado el golpismo promovido por el encargado de negocios de los Estados Unidos en Venezuela, donde queda aislada la muerte, donde queda aislada la violencia y se impone el amor del pueblo de Venezuela para que sea a través de las elecciones, del ejercicio del derecho al voto, del ejercicio de la soberanía, que nos expresemos todos los venezolanos y las venezolanas. Ciudadano secretario, por favor, sírvase a indicar el orden del día. Propuesta de decreto constituyente sobre convocatoria a elecciones en la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, Presidenta. En consideración, el orden del día sobre decreto constituyente para elecciones en la República Bolivariana de Venezuela. Aprobado. Ciudadano secretario, lea, por favor, ya tenemos el orden del día. Y nos ha solicitado la palabra el presidente de la Comisión Constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente, nuestro destacado profesor Hernán Escarrá, a quien voy a proceder a darle la palabra. Honorable Presidenta, honorables vicepresidentes, muy distinguidos secretarios y subsecretaria, honorables constituyentes. En el marco del acuerdo de la Mesa de la Unidad con sectores de la oposición, se planteó la necesidad de darle vigencia a las elecciones vencidas y en el marco del exhorto del jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, a esta Asamblea Nacional Constituyente, el de intentar un esfuerzo democrático definitivo, decidido, para que se realicen en lo inmediato las elecciones vencidas de los consejos legislativos estadales y de los consejos municipales. De tal manera que el planteamiento que hacemos no es otro que el de reprogramar estas elecciones y de darle carácter unitario simultáneo a la elección presidencial, a la de los consejos legislativos de los estados y a la de los consejos municipales en un tiempo racionalmente breve que podría ser el mes de mayo. A esto debo agregar que en la visión del estadista de la paz Nicolás Maduro hay una concepción inequívocamente democrática. Mientras la estulticia de sectores de la oposición, mientras el extremismo
autoritario de sectores de la oposición, internacionales y nacionales, buscan cercar a Venezuela, el jefe de Estado responde con la idea de la paz, con la idea de la concordia, con el acuerdo nacional ante los objetivos fundamentales de la República y con elecciones y más elecciones. Esto es democracia y más democracia. Este proceso que estamos viviendo es verdaderamente complejo porque quienes se dicen ser demócratas en la práctica no lo son. Quienes acusan de autoritarismo, para hablar en términos psicológicos, viven una retroproyección del yo posicionado internamente. Los autoritarios son ellos, los que le tienen miedo a la democracia son ellos, los que son cobardes ante la decisión y la voluntad del pueblo son ellos, no esta Asamblea Constituyente. Debo agregar a este planteamiento lo que nos enseña el pensamiento político desde la antigüedad. Democracia, demos pueblos, kratos, poder. ¿Y cómo se expresa el pueblo? A través de las elecciones. El propio Abraham Lincoln, en el cementerio de Gettysburg, terminaba aquella memorable oración diciendo, clamando o quizás proclamando que no desapareciera de la faz de la tierra el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Simón Bolívar, en aquel día memorable, luminoso, de angostura, aquel 15 de febrero de 1819, decía que era fundamental para las repúblicas las permanentes y repetidas elecciones y que en su concepto solo la democracia era la que podía contener una absoluta libertad para los ciudadanos. Hoy recogemos ese patrimonio en la exhortación del presidente Maduro, insisto, estadista de la paz, pero fundamentalmente un hombre de convicciones democráticas, como lo somos todos los que pertenecemos en hora de honor a esta Asamblea Nacional Constituyente. En la estulticia de la oposición, de algunos sectores, no se puede decir todos, de la oposición, hay grandes distorsiones, hay mentiras colectivas, como diría Mario Briceño Iragorri en varias de sus obras. Y lo que es más grave, hay calumnias y hay traición a la patria. Que sea el pueblo el que decida, que sea el pueblo el que relegitime, que sea el pueblo el que finalmente señale el rumbo de la República. Nosotros sabemos, independientemente de la pluralidad de posiciones, en el deseo de que participen todos los sectores de la vida de la nación, que este pueblo tiene una decisión consciente, muy clara, inquebrantable, que vertebra las páginas actuales de nuestra historia. Cualquiera sea la consulta que se haga al pueblo de Venezuela, su dictamen es convalidar la revolución bolivariana y al jefe de Estado Nicolás Maduro Moro. Concluyo, honorable presidenta, agradeciendo la atención a la solicitud del derecho de palabra, repitiendo el planteamiento esencial. Hay elecciones vencidas de los consejos legislativos de los estados
y de los municipios. Es un paso adelante en la democracia convocar a elecciones. Y por razones técnicas pareciera que lo aconsejable, y así lo solicitamos, que esas elecciones se hagan de manera conjunta con la del presidente de la República. Y que, como dijo el presidente en el exhorto que hace al país nacional y a la Asamblea Constituyente, con humildad, ciertamente, nosotros convirtamos ese evento en la más bella y hermosa fiesta democrática. Carrusel democrático para algunos, para nosotros fiesta democrática de la victoria de la dignidad, de la libertad y de los derechos inalienables del pueblo de Venezuela. Muchísimas gracias. Muchas gracias al constituyente Hernán Escarrá, distinguido profesor. Me ha pedido de igual forma la palabra el constituyente Andrés Eloy Méndez. Muy buenas tardes, ciudadana presidenta Delcy Rodríguez Gómez. Muy buenas tardes, Tania Valentina Díaz, primera vicepresidenta. Elvis Amoroso, camarada y amigo, segundo vicepresidente. Fidel Vázquez, secretario, y Carolis Pérez, subsecretaria. Presidentes, vicepresidentes de comisiones, de las 22 comisiones de esta Asamblea Nacional Constituyente, muy activas además en estos días. Colegas constituyentes de todo el territorio nacional y de todos los sectores organizados y expresados en la vida pública, lo cual hace a esta constituyente la más legítima conocida en Venezuela, pero también en más de las 290 constituyentes y estatutos constitucionales de América Latina y conocido en este continente. Es entonces, desde este poder constituyente, atendiendo y sin perder de vista jamás la situación especialísima que nos tiene acá, de esa convocatoria del 1 de mayo del año pasado, hecha por el presidente Nicolás Maduro Moros en Consejo de Ministros y expresada en un acto público de trabajadores. Esta convocatoria tuvo y tiene una razón: la amenaza externa e interna al concepto del Estado-Nación, la estabilidad de la República, sus instituciones y nuestro bien expresado Estado de Derecho social y de justicia, pero primero que todo, Estado democrático. Esto está expresado en los artículos rectores de la Constitución bolivariana, profesor. Y ha sido un valor transversal y yo diría incluso pertinaz de los 19 años de ejercicio de la revolución bolivariana al frente de la República y del Estado, consultar de manera permanente y perenne al pueblo venezolano ante todas las circunstancias. Decía
uno de los más grandes líderes metalúrgicos, devenido en presidente del Estado Federativo de Brasil, Lula da Silva, que el presidente Chávez, comandante invicto, y ahora nuestro hermano presidente Maduro, dialogante invicto. En Venezuela, cuando no hay una elección, bueno, Chávez la inventaba, en búsqueda de la construcción de una soberanía política permanente, vibrante, participativa. Es eso rasgo fundamental de la Venezuela contemporánea. Ahora estamos en situaciones extraordinarias. Estamos en situaciones de acecho psicológico, mediático, económico. Para aquellos que hace 2 o 3 años decían que la guerra económica no existía. Bueno, preguntemos entonces, ¿qué hace el sistema bancario internacional basado en los códigos SWIFT, por donde controlan los movimientos bancarios, con dinero venezolano retenido en efectivo y no permiten que lleguen las medicinas y los alimentos a los venezolanos? ¿Cómo se puede llamar eso? Por decir poco, ante la barbaridad que hacen algunos lacayos, al pretender incluso bloqueos comerciales, navieros, etcétera, para que no lleguen los alimentos, las medicinas a este país. Ante esa situación especialísima y la violencia interna, la constituyente ha sido la paz y la convivencia mínima entre los venezolanos por encima de las diferencias. Ahora bien, se estableció una mesa de diálogo. República Dominicana, nuestra directa presidenta fue miembro de esa mesa de diálogo y testigo de excepción. Y en esa mesa de diálogo hubo una construcción conjunta de parámetros para dirimir la situación política venezolana entre factores de la oposición y los representantes de la revolución bolivariana y del gobierno revolucionario. Y allí se llegaron a acuerdos de sindéresis para la patria importante. Uno de ellos, lo decía el doctor Escarrá, renovar las elecciones o los espacios vencidos, pues. Bueno, ahí está, los consejos legislativos, las cámaras municipales. Y el presidente Maduro, que sí se constituyó en firmante de ese acuerdo, porque como buen venezolano, como buen patriota, tiene palabra, y ahora nos ha pedido en atención a ese acuerdo un exhorto de convocar esas elecciones. ¿Cómo se puede llamar eso? Eso se llama un esfuerzo por la democracia, un esfuerzo por la paz. De inmediato el poder constituyente, en armonía tal como lo dice el decreto que nos aprobamos, con el poder constituido, pero sin perder de vista jamás la subordinación del poder constituido ante este poder supraconstitucional, evaluar las condiciones técnicas para entonces en lo más inmediato renovar esos espacios políticos del poder público. Ante esa situación, hoy el doctor Escarrá Malavé ha pedido la palabra y nos ha puesto en el debate de esta asamblea la aprobación de un decreto de convocación a elecciones que en su primer aspecto refiere la convocatoria a consejos legislativos y consejos municipales que nos ha exhortado el presidente Nicolás Maduro. Y en segunda precisión, bueno, una necesidad que esta constituyente asume, capta, de reconvocar
el evento presidencial para mayo del 2018 y de esta forma coincidir en el hecho electoral con sus bondades técnicas de resguardo del voto, de transparencia, de automatización que sabemos y reconoce el mundo tiene nuestro Consejo Nacional Electoral. Nos sumamos pues entonces a apoyar la propuesta hecha por el presidente Maduro atendiendo un acuerdo de venezolanos con seriedad, a espera de gestos distintos a la oposición. Ya la presidenta nos ha anunciado de un acuerdo hoy con un sector de la oposición por parte del presidente. Extraordinaria noticia. Y que vengan y participen. Vamos pues a elegir los consejos legislativos, los consejos municipales. Vamos a elegir a un presidente de la República con las mismas maquinitas que hicimos el referéndum revocatorio, que terminó en revolcatorio en aquel 2004, con las mismas que se eligió a los inefables que están aquí a menos de 50 pasos en el otro hemiciclo, con la misma legitimidad de los 4 gobernadores ADECO y con la misma de los alcaldes que obtuvieron el año inmediatamente pasado. No hay excusa para no participar, o más bien sí la hay. Solo la antipatria, solo el lacayismo, solo pretender ser servil de una agenda violenta, de una agenda golpista, de una agenda extremista, antivenezolana además. Nosotros a ellos les decimos desde acá que este pueblo, como lo decía el presidente, más allá de izquierda o derecha, este pueblo hoy bolivariano, nacionalista fundamentalmente, patriota, así como estuvo en el Poliedro y brincó los ríos del Táchira, va a participar en mayo, porque su espíritu es democrático, porque su espíritu es la paz, porque su espíritu es la soberanía política. Y yo terminaría diciendo que ante más injerencia, ante más sanciones, ante el absolutismo imperial, más revolución bolivariana y más república popular y socialista. Gracias, presidenta. Gracias, colegas constituyentes. Gracias al constituyente ¡Que viva la patria! Andrés Eloy Méndez, que viva la patria. Ha pedido la palabra la constituyente Laura Alarcón. Bueno, muy buenas tardes, compañeros y compañeras, junta directiva, pueblo venezolano que nos está viendo el día de hoy, mundo que sabemos que también está muy atento a lo que nosotros hacemos dentro de este espacio. Para nosotros hoy es importante acompañar la iniciativa y la petición de nuestro profesor Germán Ezcarrá en virtud al llamado que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro, quien como responsable fundamental, defensor principal de la estabilidad de las instituciones, de preservar la paz para el pueblo y garantizar todos los derechos de nosotros y nosotras como venezolanos y venezolanas, a poner al día todo lo que tenemos pendiente. Y efectivamente, como bien lo ha destacado nuestro presidente Nicolás Maduro, justamente estas son 2 elecciones que tenemos vencidas y que nosotros, atendiendo nuestra misión de defender el Estado venezolano, sus instituciones y a nuestro pueblo, acompañamos la visión del presidente e instamos a todos los constituyentes y las constituyentes a aprobar este decreto para que junto a las elecciones presidenciales, en un ejercicio democrático, en una gran fiesta electoral, acudamos todos y todas a defender por sobre todas las cosas la paz. La paz, ese es nuestro deber. Bien lo destacaban los compañeros anteriores y yo quisiera colocar una idea sobre la mesa. ¿Cuántos años vivimos nosotros escuchando a una oposición que se burlaba
de nuestro comandante Chávez cuando denunciaba la agresión imperialista, que para aquellos años se escondía entre conspiraciones y financiamientos ocultos, que el mismo comandante Chávez nos insistía, alerta pueblo, fíjense cómo nos agreden, y la oposición en Venezuela siempre decía que eso era una excusa, que eso era una falsedad. Cuando nuestro comandante obrero Nicolás Maduro asume el reto de conducir nuestra nación, nos hizo llamados a que existían planes de magnicidio en su contra, conducidos por el imperio norteamericano. Y la derecha nuevamente, con su hipocresía, denunciaba o descalificaba la alerta de nuestro comandante Nicolás Maduro y decía que eso también era una falsedad, hasta que el imperio en su arrogancia comenzó a quitarse la careta, y lo primero que vimos, que hoy para nosotros como jóvenes es uno de los argumentos más firmes que existen para demostrar cómo el imperio nos acecha, fue el primer decreto ejecutivo, la orden ejecutiva del expresidente Obama, donde nos calificó a todos, sin excepción, como una amenaza inusual y extraordinaria para los Estados Unidos. Ahí ya por fin, incluso para mí como profesora universitaria, pude comunicarle a mis estudiantes cómo eso que siempre se nos advirtió y que muchos pusieron en duda, hoy era una realidad y aquí había una prueba. Ese decreto fue el primer elemento tangible que tuvimos como sociedad para demostrarle a nuestro pueblo cómo ese imperio nos agrede y nos acecha. Ya hoy, con Donald Trump, el imperio perdió todo pudor y su agresión cada día es mucho más violenta. No tiene ningún tipo de consideración a la hora de agredir a este pueblo y se escudan sobre la falsa idea de la caridad. Y quiero rescatar esa idea porque fue el grande Alí I quien nos enseñó, y pudiera destacarlo porque yo estudié desde niña en una escuela católica y ahí se nos enseñaba la caridad. Entonces lo que le sobre, tráigalo que se lo regalamos a los pobres. Esa era la caridad. Y llegó Hugo Chávez, que fue el primer hombre que vi ejerciendo la solidaridad, que es el principio y el valor revolucionario, compartiendo lo que tenemos, no dándonos lo que nos sobra, no, lo que tenemos lo compartimos, porque ese es nuestro principal valor, en contraposición de la caridad de ellos. Por eso para el imperio su propuesta es el canal humanitario, porque ellos quieren venirnos a dar lo que a ellos les sobra. No, nosotros no pedimos ayuda humanitaria, nosotros pedimos respeto, nosotros pedimos que nos permitan desarrollar nuestro ejercicio de soberanía, independencia y de libertad, porque nos lo merecemos, porque lo conquistamos al lado de Hugo Chávez. Y porque este pueblo hoy, aún sobrellevando las más grandes dificultades, sigue de pie y acompaña hoy a su comandante obrero Nicolás Maduro para seguir levantando las banderas de independencia, de soberanía, de justicia social y, por supuesto, lo que no les gusta a ellos, del socialismo, porque ese es nuestro proyecto. Defendemos la idea fundamental que es Chávez. Y rescato también esa idea. Fue el mismo comandante Chávez que nos dijo, ya todo este proceso no se trata de mí, se trata de Chávez, pero Chávez la idea, Chávez el programa, Chávez el proyecto. Y aquí hoy está Chávez, gracias al presidente Nicolás Maduro. Hoy todos nosotros y nosotras encarnamos a ese gigante que nos dio el protagonismo y la participación, en donde todo este pueblo, y hoy nuestro presidente Nicolás Maduro sigue entregándole la oportunidad al pueblo venezolano para que sea él mismo que con su voto defienda la patria, que con su derecho democrático a la participación y al ejercicio para escoger a sus mandatarios sea quien decida realmente los futuros de esta patria. Nosotros estamos seguros
de que este pueblo mayoritariamente sigue siendo revolucionario y chavista. Estamos seguros de eso. Y en contraposición a los principios de la derecha, que tenemos ya casi 20 años los viendo, ellos aplican mucho la estrategia del avestruz. Cuando no saben qué hacer, esconden la cabeza en el piso y esperan a ver qué pasa. Mientras tanto, nosotros no le tenemos miedo a la batalla y más por el contrario, como nos enseñó Hugo Chávez, ante las agresiones imperialistas, ante el acecho, ante las presiones, más elecciones. Y por eso hoy el pueblo venezolano nuevamente es convocado a discernir esta nueva afrenta con elecciones democráticas para elegir a nuestro presidente y a los consejos legislativos, estadales y municipales. Así que vamos y todos y todas con la mayor alegría por nuestro futuro, por el futuro de nuestras futuras generaciones, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras hermanas y nuestros hermanos, a construir la patria buena, la patria que todos merecemos, pero que está en nuestras manos poder construirla. Ese sueño será consagrado con el esfuerzo de todos y todas. Así que ¡viva nuestra patria! Y que viva nuestro comandante Chávez, que viva nuestro presidente Nicolás Maduro. Gracias, presidenta. Gracias a la constituyente Alarcón. Ha solicitado la palabra el constituyente profesor Earle Herrera. Que esté así, así para que salga el mandado y todo lo demás. ¿Okay? Bueno. Ya ves qué hacer aquí, lleno. Bueno, buenas tardes. Tengo un enredo aquí con este camarógrafo y la cámara. Porque yo quiero ver al público y él quiere que yo vea la cámara. Yo ¿cómo es usted que es un hombre de televisión? ¿Qué hago? Ah, ya me enredaste en la vida. Ciudadana presidenta, colegas vicepresidentes, ciudadanos secretarios y subsecretarias, compatriotas constituyentes, pueblo de Venezuela. Bueno, honor para mí que se me permita hacer uso de palabra en esta tarde. Ya me había tocado el privilegio el año pasado, apenas instalada la constituyente, de solicitar el adelanto de las elecciones regionales para gobernadores. Seguir pidiendo adelanto de elecciones no quiere decir que yo sea un adelantado. Pero realmente la democracia venezolana está obligada siempre a picar adelante frente a las agresiones del imperio. Y este ejercicio de democracia, de participación, de soberanía, es la respuesta que un pueblo pacífico, que un pueblo libre, le da a todas las agresiones del planeta. En el día de ayer, el inefable presidente de Colombia, cuyos procesos de paz tanto le debe a Venezuela, a Hugo Chávez, a Nicolás Maduro, decía que él no reconocería las elecciones pautadas para el 22 de abril. El presidente Macri decía que él no reconocería esas elecciones. El jefe, el presidente del gobierno español, señor Rajoy, decía que no reconocería estas elecciones. A nosotros nos basta que 30 millones de venezolanos reconozcan lo que este pueblo decida.
estas elecciones, todos estos procesos, compatriotas, desde 1999, creo que con estas dos elecciones que vamos a agregar a las presidenciales, llegamos a la número 27. Bueno, eso no se ha visto en ningún país del mundo, esta participación soberana de un pueblo. Tiene muchos aspectos, desde ese espíritu democrático hasta la picardía, el humor, eso que nos caracteriza a nosotros como pueblo. Cuando apenas se estaba hablando por la televisión que se agregarían las elecciones para consejos municipales y consejos legislativos, tuve que trancar el teléfono porque recibí más de 50 llamadas de futuros candidatos pidiéndome apoyo. Ese es el pueblo de Venezuela. Todo el mundo quiere participar, de derecha, de izquierda, de oposición. Nosotros tenemos una oposición esquizofrénica. Lanzan a un pastor evangélico y después la otra mitad de la iglesia evangélica dice que no apoyan al pastor. La oposición lanza a Henry Falcón y después la oposición dice que no apoya a Henry Falcón. Pero eso no es una enfermedad que le pegó el chavismo. Ellos venían enfermos ya. Ellos dicen, Maduro nos dividió. No, se dividen ustedes mismos. Maduro, el presidente Maduro, mis saludos desde aquí. Esa costumbre de negar lo que hacen, de casarse y divorciarse en la plena iglesia, eso no es nuevo para esta gente. Recuerden ustedes cuando lanzaron frente a Hugo Chávez a Luis Alfaro Ucero, candidato de Acción Democrática y Acción Democrática. Henry Ramos Jalú le quitó la tarjeta. Copey lanzó a Irene Sáez, y cuando la bella Irene se creía ya la reina nuevamente de la República de Venezuela, Copey le quitó la tarjeta. Y ella fue a la casa de Copey y dijo, vengo a devolver lo que nunca me perteneció. Si no respetan a sus propios candidatos, si los cambian a las puertas de una urna electoral, ¿qué se puede esperar de esta gente? Miren, cuando se propuso aquí, Tania, cuando propusimos el adelanto de las elecciones presidenciales, el jefe de Acción Democrática dijo, no voy a decir la palabrota que dijo, estos hijos no nos dan tiempo ni para pensar. Porque esa gente se supone que piensa. Aquí hubo una agencia de publicidad que tenía un lema que decía, permítanos pensar por usted. Ars Publicidad. Bueno, ellos no necesitan pensar, lo hicieron. Tenían un acuerdo que se iba a firmar en Santo Domingo y los llamaron desde Bogotá el señor Rex Tillerson y le dijo, nosotros pensamos otra cosa. Y ese fue el pensamiento que privó y echaron para atrás ese acuerdo. De manera que frente a esta oposición ahora, que no la dejamos pasar porque le adelantamos las elecciones presidenciales para el 22 de abril, le estamos dando un mes más. Para que piensen, tienen hasta mayo para que reflexionen, para que recapaciten. Se van a realizar unas elecciones que cubren todo el espectro de la política, del Estado, desde el presidente de la República hasta la expresión de los consejos municipales, para decirlo con una expresión muy trillada por la Cuarta República. El poder municipal es el que está más cerca del pueblo. Eso es lo que ellos decían. Nosotros vamos más allá. Lo que está más cerca del pueblo es el poder comunal, es el poder popular, es el pueblo mismo, en el ejercicio de una democracia participativa y protagónica. Y finalmente, compatriotas, yo realmente suceder en el orden de la palabra al doctor Herman Escarrá, a alguien como Andrés Eloy Méndez, que está obligado a ser un orador por llevar ese nombre. Andrés Eloy Blanco presidió la constituyente. Usted no la preside, pero va a llegar, no se preocupe. A la compatriota Laura, una bella joven en representación de la mujer venezolana.
y proponer hoy aquí que junto con las elecciones presidenciales, que nosotros sabemos quién la va a ganar, y ustedes también, y ellos también lo saben, por eso es que piden posterguen y posterguen y posterguen. Decía el presidente Chávez, lo que va a suceder, sucederá. Ya el pueblo venezolano tiene su decisión tomada. Pero vamos a elegir, junto con el presidente de la República, a los representantes de 335 consejos municipales de la República Bolivariana de Venezuela, a los consejos legislativos de 23 estados. Y lo vamos a hacer a 4 días del inspirador, del alma e inspiración de esta democracia, a los 4 días de su siembra, de la siembra del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Lo vamos a hacer imbuidos de lo que él nos sembró, que es el espíritu constituyente. La constituyente fue convocada por el presidente Chávez y lo vamos a hacer en mayo. En mayo, Chiche, que es el mes de las flores. Y utilizando una expresión de un poeta y gran timonel que se llamó Mao Zedong, que dijo que florezcan 1000 flores. Nosotros que florezcan 1000 flores para que florezca la democracia venezolana. Muchas gracias. Agradecemos las intervenciones de estos destacados constituyentes que han traído la propuesta ya. En este espíritu constituyente es un espíritu que además sabe dar la lectura correcta al acuerdo trascendental que vienen de firmar factores de la oposición venezolana con el gobierno del presidente Nicolás Maduro para profundizar la democracia. Un acuerdo que dice, hecho en Venezuela, como debe ser, sin ningún tipo de interferencia, sin ningún tipo de injerencismo. Bueno, se quedaron con los crespos hechos, el señor Todd y su manual de golpe de Estado en Venezuela, se quedaron con los crespos hechos quienes pretenden boicotear la democracia venezolana, porque este acuerdo de garantías electorales, de profundización de nuestro sistema electoral, hecho además en revolución para garantizar la plena, efectiva participación del pueblo venezolano. ¿O es que aquí se nos olvidó cómo eran en las elecciones, en el puntofijismo, donde el pueblo venezolano no tenía derecho a la participación? Frente a las agresiones contra nuestra patria, de estos sectores en connivencia con factores imperiales, ha quedado demostrado que el pueblo de Venezuela es sabio y que tiene un presidente garante de la paz, de la tranquilidad, de la soberanía, de la independencia, heredero de la gesta de nuestros libertadores, heredero del comandante Hugo Chávez. Con este paso que va a dar la constituyente estamos saldando deudas en la participación política de Venezuela y nos estamos sumando al exhorto que hizo el presidente Nicolás Maduro de realizar elecciones que estaban vencidos sus periodos funcionariales. Bueno, aquí estamos avanzando. De esto se trata justamente el proceso electoral constituyente. Una constituyente que se pone al día con la democracia en Venezuela, una constituyente que no tiene deudas con nuestro pueblo, sino que por el contrario reivindica su espíritu participativo, su espíritu representativo, su espíritu de ejercicio efectivo del derecho al voto. Pero también tenemos que resaltar del acuerdo que viene de firmarse. Bueno, allí los factores políticos firmaron reconocer los resultados. Y todos sabemos, como lo dijo el profesor Earle Herrera, lo que va a ocurrir en el mes de mayo. No se puede tapar el sol con un dedo. Y debe haber reconocimiento de los resultados. Así como también se firmó la garantía de no violencia. Ya el pueblo de Venezuela, en el proceso electoral constituyente, el 30 de julio del 2017, cuando salió en medio de la violencia a votar, dijo, queremos la paz, queremos la tranquilidad.
No queremos más muerte, no queremos balas, no queremos violencia, no queremos trancazo. Queremos la tranquilidad y con la constituyente llegó esa tranquilidad. Así que yo voy a pedirle al segundo vicepresidente de esta Asamblea Nacional Constituyente que él dé lectura a la propuesta de decreto donde se convoca de manera simultánea el evento electoral presidencial con las elecciones a los consejos estadales y a los consejos municipales para el mes de mayo. Corresponde entonces, en el marco de la armonía y la convivencia que existe entre el poder constituyente, como lo señaló el constituyente Andrés Eloy Méndez, y los poderes constituidos, corresponde entonces al poder electoral, donde una vez finalizada esta sesión nos trasladaremos la Junta Directiva a hacer entrega formal de este decreto constituyente. Una vez que se apruebe, corresponde al poder electoral la pertinencia técnica para que esta decisión se lleve a cabo en el mes de mayo. Ciudadano vicepresidente, por favor, de lectura a la propuesta de decreto constituyente. Gracias, presidenta. República Bolivariana de Venezuela, Asamblea Nacional Constituyente, decreto constituyente sobre convocatoria de elecciones en la República Bolivariana de Venezuela. La Asamblea Nacional Constituyente, en ejercicio de su poder originario emanado del mandato conferido por el pueblo de Venezuela, el 30 de julio de 2017 en elecciones democráticas, libres, universales, directas y secretas, de conformidad con lo previsto en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos, dictada por este órgano soberano y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 6323, extraordinaria de fecha 8 de agosto de 2017. Considerando que la Asamblea Nacional Constituyente cumple el mandato del pueblo soberano para hacer realidad los valores supremos de la República de paz, libertad, igualdad, soberanía, solidaridad, bien común, integridad y preeminencia de los derechos humanos. Considerando que todos los órganos del poder público se encuentran subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente como expresión del pueblo originario y fundacional del pueblo venezolano, en los términos establecidos en las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos. Considerando que el alto compromiso del pueblo venezolano con los valores y principios de la República Bolivariana de Venezuela, de la paz, de la democracia, de la independencia y la soberanía nacional, demostrados en su masiva creciente y participación en los últimos procesos electorales realizados en el país y convocados por la Asamblea Nacional Constituyente en defensa de la tranquilidad, la paz y la soberanía de Venezuela. Considerando que la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y los demás procesos electorales realizados desde su instalación han permitido afianzar la paz, la convivencia y la tranquilidad pública, por lo que resulta necesario continuar avanzando en la consolidación del proceso democrático que permiten dirimir las diferencias políticas mediante métodos democráticos y respetuosos de participación protagónica, particularmente a través del ejercicio del derecho al voto. Considerando que en días recientes el jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, exhortó a la Asamblea Nacional Constituyente y al Poder Electoral considerar la realización de elecciones para la escogencia de los consejos legislativos estadales y consejos municipales, cuyo periodo se encuentran vencidos, en aras de promover la más amplia participación política del pueblo venezolano, consolidar la democracia participativa y fortalecer el Estado de Derecho constitucional mediante la convivencia pacífica en el entendido
que solo la política es el medio virtuoso para garantizar el entendimiento respetuoso y prevenir la violencia. Considerando que la delegación del gobierno venezolano ha suscrito con factores de la oposición venezolana en el marco de la mesa de diálogo promovida por el presidente Nicolás Maduro, un acuerdo de garantías electorales para generar condiciones efectivas de confianza en el venidero evento electoral. Decreta, primero, convocar para el mes de mayo de 2018 las elecciones para la escogencia de los consejos legislativos estadales y de consejos municipales. Segundo, convocar para el mes de mayo de 2018, reconvocar para el mes de mayo de 2018 el proceso electoral para la escogencia de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, con la finalidad de garantizar la viabilidad técnica de las elecciones legislativas estadales y municipales que se suman simultáneamente al evento presidencial a favor de la mayor participación electoral del pueblo venezolano. Tercero, publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y comuníquese a la ciudadana Tibisay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral, para que realice y habilite lo conducente a los efectos de este decreto constituyente. Dado firmado en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente del Palacio Federal Legislativo en Caracas, 1 de marzo de 2018, año 207 de la Independencia, 158 de la Federación y 18 de la Revolución Bolivariana. Cúmplase. Delcy Eloína Rodríguez Gómez, presidenta. Tania Valentina Díaz, primera vicepresidenta. Elvis Eduardo Amoroso, segundo vicepresidente. Fidel Ernesto Vázquez, secretario. Carolis Pérez, subsecretaria. Es todo, ciudadana presidenta, colegas constituyentes, colegas constituyentes. En consideración para aprobación, decretos sobre elecciones en la República Bolivariana de Venezuela. Aprobado decreto. Ciudadano secretario, sírvase indicar el siguiente punto del orden del día. Ciudadana presidenta, la materia objeto de la convocatoria de esta sesión ha sido vista en su totalidad. Es todo. Agotada la sesión, se levanta la misma y la Junta Directiva se traslada a la sede del Poder Electoral a hacer entrega formal de este decreto constituyente. Muchas gracias.